Es como Daniel me pegó todo el año bien y llegan estas fechas y se me viene un poco el mundo abajo. El amor que se siente hacia una mascota, hacia una persona, es amor incondicional. Y el dolor pues, puede existir, igual que con una persona, y es muy importante validar y dejar y aceptar también que otra persona pues sienta esa pérdida. Muchas veces puede ser cariño, pero también puede haber otras emociones mezcladas. En los duelos más complicados en los que esa persona puede no haber estado presente en mi vida, haber estado presente y haberme, pues desde casos de maltrato o casos de los que los últimos momentos de la vida no hubo una buena relación, ¿no? Entonces, que ahí es cuando se generan los duelos más complicados, ¿no? Los conflictos emocionales. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Damos comienzo al tercer capítulo y último de este proyecto que estamos desarrollando aquí en Psicoguadalajara Salud sobre duelo, Navidad y psicología, ¿no? De cómo, pues al final abordar esta fecha. Para ello en este tercer capítulo y porque un poco, pues al final todo el equipo de aquí de Psicoguadalajara Salud participara, tengo a Manuel, gracias por participar, es psicólogo sanitario. También a Nazaret, gracias también a ti por participar. Ella es psicóloga y mediadora familiar. Y bueno, cuando precisamente estábamos desarrollando este podcast y dijimos, bueno, ¿con qué tema? ¿No? Al final acabamos finalizando. Queríamos ir precisamente hilarlo y continuar con el mismo transcurso del primer capítulo, porque el segundo fue algo mucho más especializado, en este caso abordando temas de duelo, psicología, la parte más de los trastornos neurológicos, de cómo intervenimos ahí. En esta ocasión, y cogiendo el hilo más de lo que en una consulta, en algo más clínico, nos podemos acabar encontrando. Claro, muchas veces los pacientes nos plantean infinidad de problemáticas, ¿no? Infinidad de situaciones que tratamos siempre en la medida de lo posible de ajustarla, ¿no? Siempre a la persona, teniendo en cuenta su contexto de desarrollo, ya no solo del momento presente, sino también de esa historia evolutiva, de esa historia de aprendizaje, a lo mejor con respecto a la familia. Claro, ahí es cuando la Navidad recobra al menos mucha importancia, porque son fechas cargadas de tradición, cargadas de hábitos, cargadas de, al final, formas concretas, ¿no? de hacer las cosas, y es lo que yo quería plantear, comenzando cualquiera de los dos, no me importa, con respecto, oye, ¿qué expectativas nos encontramos siempre cuando llegan estas fechas? ¿Verdad? Pues las expectativas al final, anuncios, vamos a un lado a otro, muchas personas disfrutando. Entonces, ¿qué expectativas solemos encontrar en estas fechas? Sí. Si quieres empiezo, Sí, Manuel. yo. Sí que, bueno, sí, el tema del asunto de las expectativas, de sobre todo unas nuevas navidades, ¿no? Que tras una pérdida, no podemos intentar tener las expectativas, ¿no? de mantener una Navidad tal y como las hemos estado celebrando, o unas fiestas tal y como las hemos estado celebrando los años anteriores, ¿no? Ya que eso sería ignorar la ausencia de esa persona, el impacto de su ausencia y los sentimientos que conlleva, ¿no? Al final surgen muchas consecuencias de esa pérdida que van a impactar a las reuniones familiares, incluso a esos momentos de soledad que podamos tener en estas fiestas, ¿no? Yo creo que... Sí. Además, siempre pues tendemos a ver la Navidad como un momento de celebración, feliz, familia, cante, como que todo es bonito, y al final cuando tú la estás viviendo y no te sientes en esa sintonía, no te sientes feliz, no te sientes en tu mejor momento, tienes una gran pérdida, tiendes a compararte también mucho con el resto de familia que tú ves que son felices, que pues, al final todo se intensifica. Si ya de por sí la familia, la Navidad la tendemos a comparar con momentos felices y tú no te sientes en ese momento, dices, entonces, ¿qué sentido tiene para mí la Navidad? Como que pues eso, pierde un poco le ves el que no tiene sentido, y por eso pues acabamos viendo como mucha familia tras una pérdida deciden no celebrar la Navidad, deciden que pues o sea, es el fin ya de esa celebración en familia. Claro que precisamente, y con esto que planteé de las expectativas, yo creo que ¿qué veis ustedes, antes de que, al menos yo dé mi opinión, pero me parece interesante, ¿qué veis ustedes que afecta a la hora de qué es lo que nos hace desarrollar tantas expectativas? Porque es verdad que Navidad, expectativas, un montón, ¿no?
igual que a lo mejor cuando llega el fin de Sí. semana, ¿no? De todo lo que vamos a hacer, pero Navidad especialmente está muy cargada. ¿Qué es lo que creéis que influye en nosotros las personas para empezar a desarrollar una serie de expectativas y tal? A ver, yo creo que es cierto que creo que la Navidad pues siempre se ha asociado pues a eso, a momentos de familia y felicidad, pero también no podemos ignorar la parte de que hoy en día tenemos unas redes sociales, tenemos unos medios de comunicación, la televisión, que constantemente nos están taladrando con imágenes de Navidad, de cómo se celebra en familia, fotos de familias llenas la mesa de comida, de regalos, de cante. Y al final, pues lo que vemos, si es lo que estamos viendo constantemente en nuestro día a día, pues inevitablemente nos comparamos. Totalmente. Completamente, ¿no? Son como unas instrucciones de cómo debería ser una buena Navidad, ¿no? La Navidad ideal, y el resto están equivocadas, ¿no? Y los pensamientos, ¿no? De lo que se vende de una Navidad feliz, pues a lo mejor yo necesito echarme a llorar en la cena porque en ese momento es en el que más estoy recordando a esa persona y necesito ese espacio, y es completamente válido, ¿no? O cualquier, al final las maneras de llevar los duelos en las familias son muy diferentes, incluso dentro de los propios familiares. Entonces, no podemos decirle a alguien cómo debe llevar una Navidad. Ya de primero de normal, pues imagínate con la ausencia de una persona, ¿no? Sí, en estos al casos. final decidimos, pues, yo cómo voy a celebrar la Navidad con mi familia tan feliz como si no hubiese pasado nada. Pues, ¿por qué no reestructuramos esa frase y decimos, ¿por qué no voy a celebrar la Navidad con mi familia? Aunque no sea tan feliz, pero celebrar o echar un rato con mi familia. No que siempre tendemos a que debemos, como una exigencia, de que tiene que estar todo bien, todo... Y no tenemos Ya, por qué ir con ya eso. precisamente hablamos de lo importante que es resignificar lo que concretamente ha sucedido de esa pérdida de ese familiar, porque si no buscamos una resignificación de lo que está sucediendo y vemos como periodo adaptativo lo nuevo y no como es que ya no lo voy a pasar tan bien como antes, realmente se acaba produciendo un bloqueo que puede durar, en persona al menos en consulta muchas veces nos lo encontramos, que acaba extendiéndose años y años y años, de tal forma que ya nunca se llegue a celebrar la Navidad, pero no porque no se pueda disfrutar, sino porque se ha decidido bloquear como por ese periodo adaptativo que nos ha dado. Sí. Habéis hablado del mecanismo de la comparación, ¿no? Yo al menos, no sé si a ustedes os pasa, me meto en redes y veo gente que ha subido muchos regalos, a lo mejor Día de Reyes, veo pues los 31 por la noche, el día 24 para el 25, mesas y mesas, ¿no? Llenas de comida, que tú antes lo planteabas, Nazaret. Claro, ¿cómo manejamos precisamente desde la psicología esa parte de esos mecanismos de comparación? Nos la encontramos muchos cuadros, nos la encontramos cuadros clínicos, nos la encontramos realmente de una manera muy, muy frecuente. Especialmente en este tema del duelo, ¿cómo recomendaríais personalmente a esas personas que se encuentran en esa comparación? Oye, que a veces puede llegar a ser de cómo incluso dentro de la familia veo que mis primos por otra parte sí que están disfrutando y sin embargo parece que han manejado muy bien la pérdida de mi abuelo o de mi abuela o mi tío o mi tía y sin embargo nosotros estamos aquí súper afectados. ¿Cómo manejamos precisamente eso? ¿Qué es lo que podéis aportar concretamente de esa parte? Bueno, yo creo que una de las claves, ¿no?, es la desmitificación de estos sesgos al final, especialmente los debería, ¿no? Yo debería de haberle dado más regalos a mis sobrinos, yo debería de haber celebrado la familia las navidades con toda la familia. Esos debería que tan dañinos son, ¿no? Que parten de esas expectativas, desmitificarlo y hacer un poco de trabajo de introspección de qué es lo que yo necesito y no las necesidades que se me imponen desde fuera. Sí. Yo que soy muy partidaria siempre de respetar los tiempos de cada uno. Ya no solo en el duelo, sino en nuestro ritmo de vida. Al final pues hay que tener un poco esa empatía, ¿no? Y ese respeto. En procesos de duelo sobre todo, porque es que no podemos exigir, es lo que has estado diciendo Manuel, no podemos exigir a nadie que tenga que estar bien o que tenga que seguir mal. Si alguien ya no quiere decir que porque tú lo veas en la cena riendo o que es capaz de salir con sus amistades o que quiere decir que ya está superado.
ni muchísimo menos, ni que no lo haya superado, simplemente pues que cada uno sigue una estrategia de adaptación y lleva unos ritmos. No te tienes ni por qué culpabilizar por decir, bueno, pues me estoy divirtiendo y me estoy riendo, porque si realmente yo echo de menos a esta persona o si al final cada uno marca su ritmo, ni tampoco, antes lo hablaba también con Manuel, de que hay casos de que incluso son motivos de conflicto en la familia. El decir, ¿por qué tú haces como si no te hubiese afectado y yo estoy aquí con esta pena y tenemos que hacer algo, vivirlo con tanta normalidad? Se echa como un cara, ¿no? Como, Es como... Eso es, Claro. sí. ¿Por qué hay que llegar a ese conflicto? Pues yo, por ejemplo, pienso que quizá una buena estrategia para evitar este tipo de conflictos en ese momento puede ser que ya sabemos que el día de la Navidad, un 24 o un 31, son momentos de mucha carga emocional. No solo por lo que hemos estado comentando de la comparación, sino porque en sí pues son días de muchos recuerdos, son días, pues tratar de mantener conversaciones exactas fuera de esos días. Es decir, un lunes normal, pues hablar con tu familia, con tu hermano, con tu madre. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer este día? ¿Vamos a hacerlo así? ¿Vamos a hacerlo...? ¿Vamos a respetar su sitio? ¿No vamos a respetar? ¿Cómo es el ambiente que queremos? Porque si lo dejamos para ese momento, ya es un día de mucha... La importancia, a lo mejor, lo que estáis planteando de abrir como un poco la caja de Pandora. Es como, oye, vamos a abrirlo para que no nos encontremos estos días, justo en los momentos clave, ¿no? Nos encontremos... Sí. Y profundizando un poco en ello, sí que incluso, viendo la cantidad de diferentes maneras de llevar el duelo, ¿no?, de cada uno de los miembros de la familia, en muchas familias puede predominar un estilo de afrontamiento del duelo, ¿no? Especialmente en las familias en las que hay figuras más dominantes, ¿no?, dentro de la familia. Y por lo que las personas que no se adapten a ese estilo de afrontamiento del duelo, que es completamente normal y de las cosas que queremos continuamente, tanto en el primer podcast como en todo, que queremos normalizar, ¿no?, que cada uno tiene su afrontamiento que tiene que respetarlo. Pues estas personas que no lo afrontan igual que la mayoría de las familias quedan completamente señalados, ¿no? Ya sea por hay que ver que no es capaz de... Nosotros como familia queremos intentar llevarlo todo, normalizarlo todo y que sea como siempre ha sido, para que sea una Navidad felices, y él lo único que hace es arruinarlo porque no para de llorar y no para de recordar, o al revés, o hay que ver en los momentos de conexión que estamos intentando generar, ¿no?, como esta persona parece que le da igual. Es por eso muy importante empatizar, ¿no? Lo repito otra vez, pero es que me parece lo más importante. Empatizar con las personas, que cada uno tiene su afrontamiento. Sí. Como precisamente, y claro, estos son de los marrones que de vez en cuando pues Daniel lanza, ¿no? Como precisamente nos encontramos con situaciones tan diferentes, ¿no? Lo que estamos planteando, cada persona lo vive a su manera, cada tal. Hay veces que si algo se le acusa a la psicología es de a veces parecer no una ciencia exacta, ¿no? Claro, cuando muchas personas acuden a consulta, buscan claridad, buscan respuestas, buscan el aprender a manejar las situaciones de una manera diferente. ¿Cómo cuadra precisamente el manejar situaciones y manejar aspectos tan personales, tan distintos? Este n igual a 1 que siempre repetimos en psicología, pero a pautas que al final, o cómo le ayudamos precisamente a la persona en consulta para que no se vea como simplemente, si algo siempre me encuentro en consulta en el duelo, como esto es algo que pasa, ¿no? Esto parece que solo incluimos la variable tiempo y aquí lo hemos cortado. Precisamente creo que es importante el plantearlo, el hacerle ver, desde por supuesto que ustedes podéis aportar, cómo la psicología en el duelo acaba abordándolo de tal forma que al final le permite transitar por esas etapas del duelo hasta que lleve a una aceptación que, ojo, yo siempre, al menos digo en consulta, es que una aceptación no es yo estoy feliz, contento, contenta, ¿no? Yo estoy viviendo esto desde otro significado que lo hablábamos, ¿no? Pero cómo una ciencia, una disciplina que es la psicología puede precisamente abordar un duelo que acabamos viendo que en cada persona es totalmente distinto. No sé qué podéis aportar con respecto a esta pregunta. A cualquiera de los dos, no os peleéis por responderla. Vale, yo el primer paso sería el trabajar la aceptación al sufrimiento. Uh-huh. También muchas veces se recurre, ¿no?,
intentando que por favor no puedo más con este sufrimiento, yo quiero quitármelo de encima. El sufrimiento es una parte muy importante del duelo y que es innecesaria. Y bueno, del duelo, por no decir de la vida del ser humano como tal. Por lo que hasta que no abracemos, ¿no?, metafóricamente, ese sufrimiento y sepamos qué hay detrás, ¿no? Porque detrás del sufrimiento muchas veces puede haber cariño por la pérdida de el cariño hacia esa persona. Puede haber lo que se puede llamar un futuro no vivido o incluso un pasado no vivido, ¿no?, con esa persona, desde resentimientos a me hubiese gustado vivir esto con esta persona. Detrás puede haber incluso cómo nos llevamos con esa persona, porque muchas veces puede ser cariño, pero también puede haber otras emociones mezcladas. En los duelos más complicados en los que esa persona puede no haber estado presente en mi vida, haber estado presente y haberme, pues, desde casos de maltrato o casos en los que los últimos momentos de la vida no hubo una buena relación, ¿no? Entonces, que ahí es cuando se generan los duelos más complicados, ¿no?, los conflictos emocionales. Al final es trabajar nuestro fin, como tú has dicho, ¿no? No es que deje de sentir esa persona nada, ya no sienta nada respecto a la pérdida. No, yo no querría eso para nadie, ¿no? Al final, lo que sí que vuelva sea capaz de llevar una vida adaptativa. Y sí que es verdad que lo del tiempo parece que el tiempo lo cura, pero bueno, es verdad que obviamente pues... El tiempo ayuda, claro, el tiempo ayuda, pero que también hay una parte del tiempo en la que en los primeros meses especialmente no podemos mantener una vida, pues a lo mejor esa persona no puede tener una vida del todo adaptativa, pero porque es normal, o sea, es el periodo más sensible y tenemos también que aceptarlo, ¿no? Sí. A ver, es un ingrediente realmente bastante importante el que has dado, porque a veces nos ha pasado de que abordamos el sufrimiento como quítamelo de encima, ¿no? Y es como, oye, no, es que sufrir al final forma parte de la vida misma, y creo que no estamos normalizando el que haya cierto sufrimiento, que por supuesto se podrá ver estrategias, se podrá ver cómo se aborda, ¿vale? Pero no podemos ver el sufrimiento como algo de, es que esto no debería ser normal lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y me parece un punto bastante claro con respecto a eso. Yo también referencia a lo que has preguntado, ¿no? De verdad que muchas veces a nosotros los psicólogos como que no se nos ve como una ciencia como tal, ¿no? Sí, como profesional, igual que se tiene socialmente muy aceptado que los médicos pues sí que mantienen un cuerpo método técnico, ¿no? Un tal... Porque yo no creo en la psicología, creo que es la frase que me has dicho, digo, joder, no sabía yo que yo practicaba una creencia, ¿no? Sí. Cuando realmente a mí me gusta como poner un poco la metáfora de que al final nosotros seguimos también un método científico, por supuesto, pero muy adaptado. Esto es como cuando tu médico pues, te receta una medicación, tú dices, bueno, vamos a probar a ver si esta te funciona, si no, vamos a probar otra. Y aunque el objetivo sea el mismo, los medicamentos pueden ir variando en sí el componente. Pues con nosotros ocurre igual. El objetivo lo tenemos, pero no para todo el mundo va a funcionar los mismos pasos, las mismas estrategias. Pues en el duelo ocurre eso. Al final, cuando acude alguien a consulta por este motivo, nosotros tenemos que conocer la historia personal. Muy importante. Porque hay gente que tras la pérdida pierde como el sentido de su vida. Dice, ¿y ahora yo quién soy sin esta persona a mi lado? Y ahora, ¿cómo voy a seguir adelante si es que toda mi vida giraba en torno a esa persona? Pues al final eso es el componente fundamental cuando acuden a consulta por un proceso de duelo, porque tenemos que conocer esa peculiaridad de la persona, cómo se reestructura su historia personal en base a esa pérdida, para saber cuál es la mejor estrategia a seguir. Pero obviamente seguimos un plan que se marca a través de una pauta comprobada que se demuestran que funciona, y por eso al final pues, vemos como el tiempo y una buena pauta, un buen trabajo de la persona, al final pues se acaban obteniendo los resultados. ¿Cómo de importante es la relación terapéutica en el abordaje del duelo? Esa es una pregunta aquí, me he pegado yo aquí el posturazo, pero ¿cómo de importante
más o menos que en el resto de casos, diría. En mi caso es verdad que para mí siempre es mi prioridad. El vínculo terapéutico en todos los casos es lo más importante. Sí. En el duelo sí que, bueno, hay que, como todo, el tema del vínculo terapéutico es muy complejo, Sí. ya que partimos desde una situación de poder muchas veces, aunque sea la creencia, ¿no?, de la persona en una situación de poder, y muchas veces servimos como guía, o se nos toma como guía y realmente no funciona así. Nosotros somos un acompañamiento, en lo que la persona en situaciones de duelo, por ejemplo, especialmente, ¿no?, puede dejarse en algunos casos recaer más sobre nosotros. Oye, ¿qué debo hacer para quitarme? ¿Qué debo hacer para dejar de sufrir? ¿Qué debo hacer para...? Estoy al final... yo no tengo ni idea de que, o sea, el secreto, la respuesta lo tienes tú porque te conoces. Nosotros voy a explorarlo contigo, pero al final eres tú quien encuentra la respuesta, ¿no? Y eso es parte del vínculo, ¿no? Al final. Sí. Yo lo considero es que es fundamental. Ya no solo en el duelo, en todo, siempre. Al final la conexión que tengas con el paciente puede determinar muchísimo. Pero igual que en tu vida personal. Con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Claro, ¿verdad? al final pues hay unas conexiones que te ayudan para todo. Totalmente. Claro, es que, al menos con respecto al vínculo, lo relacionaba con el duelo porque es algo al final que nos une a todos, ¿no? Todos en algún momento nos vemos la pérdida de algún familiar y al menos se da un enfoque más experiencial siempre a las consultas que tienen que ver con respecto al duelo, y es algo fundamental en el que al final une mucho en ese vínculo terapéutico. Claro, planteabais algo muy interesante, que cuando con esa persona que ha fallecido, que ya no está, se tenía como cierta dependencia, o al menos era una persona con el que el vínculo estaba muy engarzado, ¿no? Estaba muy, muy, muy unido, que es lo que suele suceder en estos casos, cuando existe tanta unión precisamente de los miembros. A veces lo vemos, ¿no?, en matrimonio, pues, llevan 50 años, tal, o una fuerte relación, oye, quizá por roles de género, por lo que sea, existe como una mayor dependencia, mayoritariamente lo encontramos de la mujer al hombre, ¿no? ¿Cómo precisamente se viven esos duelos? Son los duelos complicados, ¿verdad? A veces que encontramos en consulta. Sí, son casi de los más complicados porque hay que reestructurar todo. Es una vida entera. Reestructurar todo, fíjate. Sí. Por ejemplo, lo podemos ver muy claramente en personas ya de una edad más avanzada, ¿no? En personas de 60, 70 años que encontramos matrimonios de 40 años y que, pues no sé, quizás más estereotipos, ¿no? O de matrimonios así de tanta edad, pues que siempre la mujer acababa con unas tareas domésticas y el hombre se dedicaba a otras cosas. Al final lo vemos y claro, si falta una de las dos piezas clave, ahora el otro tiene que reestructurarlo todo y aprender a hacer cosas que nunca ha hecho. ¿Y cómo va a seguir la vida en adelante? Eso es de lo que hablamos tanto de la soledad no deseada, ¿no? Hay que hacer una nueva historia y reestructurar rutinas, reestructurar relaciones familiares, vida cotidiana, y es muy complicado. Si ya de por sí muchas veces hablamos en terapia, ¿no?, de la flexibilidad cognitiva, de cómo tenemos activación, pues claro, cuando vemos ese vínculo tan fuerte durante tantos años, es muchísimo más complicado que otro tipo de duelo. Sí. Claro. Sí, de hecho, bueno, lo que dices tú, ¿no? O sea, se te desmorona completamente quién soy, ¿no? Que mi función. Buah, qué importante, igual que cante la frase, ¿no? Se me desmorona quién soy. ¿Quién soy? Es decir, qué frase como más impactante, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, ¿no?, aquellas personas que han ejercido un único rol a lo largo de toda su vida, como puede ser, por ejemplo, ¿no?, en familias más clásicas, o aquella... voy a tocar, mira, otro tipo de duelo que me gusta mucho también, ya no solo por acompañarlo, pero con un tipo de duelo diferente, que sería lo que es el nido vacío, ¿no? Ajá. Que sería porque al final es un duelo, es la niños, ¿no? pérdida de la presencia de tu hijo, ya no
ya no solo con una posible que haya fallecido, ¿no? Sino simplemente que desaparezca, ¿no? Una madre que a lo largo de toda su vida su rol ha sido digo madre porque, especialmente me he encontrado con esos casos, que a lo largo de toda su vida su rol ha sido un rol de cuidadora, de madre de y esposa de. Y en estos casos, ya sea por la pérdida del marido o porque los hijos salgan de la casa, ¿no? Es un duelo por lo que yo me he encontrado a estas personas pasar. Al final es una reestructuración completa de quién soy, ¿no? Y ahora qué hago si he pasado en torno a mi vida a este rol completo. Es muy importante por eso que en estos casos volvamos a lo que se le dice, ¿no? Muchas veces reencontrarse consigo mismo, ¿no? Ya aparte de mi rol y mis funciones, sino que quién soy, qué me gusta hacer y volver sobre todo en los momentos de pérdida, ¿no? Y de malestar, volver a disfrutar con lo que a mí, yo individualmente, me gusta y disfruto y me siento bien. Sí, buscar un nuevo sentido. Efectivamente. Sí. Significa entonces que cuando a veces se alejan personas de nosotros o las perdemos por fallecimiento o por otro motivo, significa que se va parte de nuestra identidad, ¿o no? Significa eso, no sé, una pregunta así reflexiva que se me ha ocurrido a raíz de lo que decís. Se va una parte de nosotros, ¿o no? Está relacionada con la identidad, ¿no? Efectivamente. Al final, yo creo que nuestra identidad la forman muchas partes de nosotros, ¿no? A qué nos dedicamos, a qué dedicamos nuestro tiempo libre, a qué dedicamos nuestro cariño, nuestro amor, qué tiempo nos dedicamos a nosotros, pues claro, cuando una de esas piezas falta, perdemos ese vínculo, pues tenemos que buscar reestructurar todo lo demás. Eso es lo que estamos ahora mismo hablando, ¿no? El reestructurar constantemente quién soy, dónde voy, qué sentido le quiero dar a mi vida, qué ideas tengo de futuro, de mi presente. Pues al final sí que, en referencia a tu pregunta, lo veo que sí, que cuando perdemos un vínculo muy fuerte, ya sea por una pérdida física o por una desvinculación, tenemos que reestructurar muchas cosas. Claro, yo planteo precisamente cómo se construye una relación en la que sí que por supuesto exista, vamos a decir más coloquialmente, ese querer, sí que exista pasar tiempo con la persona tal, a esa dependencia que a veces notamos que el duelo todavía se complica más. Es decir, ¿dónde pondríais esa diferencia entre un afecto y otro? ¿Dónde la pondríais? Hombre, yo simplificándolo al máximo, Sí. sería hablando de lo adaptativo que sea su vida ahora mismo a su contexto, ¿no? Siempre es muy importante tener en cuenta el contexto de esa persona, ya que para mí lo adaptativo es diferente. Llevar una vida, sí, adaptativa, ¿no? A las necesidades, a tus responsabilidades, es muy diferente incluso de la tuya, por ejemplo. Entonces, siempre que esa persona sea capaz de mantener un nivel de bienestar estable, ¿no? Y cumpliendo con unas responsabilidades y con lo que su contexto le permite, ¿no? A mí es que muchas veces que en consulta me plantean, me dice, oye Daniel, ¿hasta qué punto realmente con este familiar que me estoy volcando, qué tal, hasta qué punto tengo que mantener ese volcarme, hasta qué punto tengo que mantener, oye, en pareja también, hasta qué punto, por ejemplo, planteo de que a mí porque no me importa y porque realmente me da igual, puedo cambiar incluso mis objetivos profesionales, mis objetivos de vida, porque estoy súper a gusto con la persona, porque estoy bien. Son preguntas súper difíciles realmente, ¿no? Que surgen y que los dos relacionados, ¿no? Hasta qué punto nos planteamos esa individualidad, hasta qué punto al final somos seres sociales. Bueno, yo creo que el límite lo pone cada uno, porque también es verdad que hay que tener buenas herramientas, ¿no? De conocernos bien, saber qué estoy sintiendo en cada momento, pero al final lo ponemos cada uno el límite porque tú sabes hasta qué punto ya te está afectando emocionalmente. Vas conociendo ya la dependencia que vas teniendo. Tú vas sabiendo si realmente es momento de parar, es momento de replantearte cosas o es momento de que tú estás dispuesta a continuar porque realmente te sientes bien y quieres seguir haciéndolo con total libertad. O al final es ahí donde creo que entra también un poco quizás nuestro papel en terapia, el no como marcar dónde está el límite, sino en dejar que la persona explore por sí misma
cuándo se está sobrepasando ese límite, dónde está llegando ya el malestar o si no lo existe. Claro, es verdad que hay muchas veces que en consulta viene la persona y dice, a mí me dicen, Dani, no sé por qué estoy mal, pero estoy mal. Sí. ¿No? Está un poco la expresión que hay veces que, claro, te impacta como diciendo, bueno, vamos a conocer un poco la historia y vamos a ir hilando a ver qué es lo que sucede y precisamente lanzo a veces, ¿no? Expresiones en consulta que se dan porque quizás haya muchas personas que se pueden sentir súper representados de no, es que estoy mal porque, bueno, es que yo siempre he sido así, no he sido más negativo, más negativa, más tal. Y tú dices, bueno, realmente a lo mejor es porque alguna herramienta a lo largo del tiempo y por muchas etapas que hayas vivido continúa ahí en la que no sabes cómo manejar y al final no te lleva a que por lo menos cierta seguridad y calma por lo menos sí que acabes teniendo. Claro, hay pacientes que a veces comentan en consulta que es como, Daniel, me pegó todo el año bien y llegan estas fechas y se me viene un poco el mundo abajo, ¿no? Y no sé qué podéis aportar precisamente desde esa parte, es decir, ¿cómo lo abordamos? Sí, es algo bastante frecuente, esa recaída emocional, que podemos llamarla. Bueno, al fin y al cabo está todo mezclado con lo que hemos estado comentando. La Navidad es un momento muy crucial para los recuerdos, para las tradiciones. Yo, por ejemplo, personalmente, antes también se lo comentaba a Manuel, porque a mí me gusta ver la Navidad como una fecha de evaluación personal, ¿no? Al final, yo creo que es una época en la que todo el mundo nos comparamos, pues qué estábamos haciendo el año pasado en esta época, cómo nos sentíamos, qué es lo que esperábamos de este nuevo año, que al final es una época de evaluación, pues claro, es inevitable que nos lleguen recuerdos. Claro. Y si pensamos, pues el año pasado en la mesa éramos uno más, o el año pasado le compré un regalo porque me acordé de esto que a él le gustaba, es normal. Forma parte del proceso, pero lo que es súper importante de remarcar es que no porque tengas esa recaída emocional quiere decir que vuelves a un principio. O sea, no quiere decir que hayas vuelto a ese proceso de duelo, que vuelvas a otra vez a atravesar todo ese sufrimiento, sino que forma parte del mismo, del recuerdo, de ese amor, ese cariño que todavía está presente y que se hace latente cuando llega el recuerdo. Es justo eso, ¿no? No es un paso, muchas veces no es un paso atrás, es algo completamente normal y que tenemos que, eso, ¿no? Que hacérselo ver a la persona, ¿no? Que al final estas fechas son unas fechas muy cargadas de emociones, de recuerdos, de momentos de vinculación, ¿no? Familiares, en los casos de las pérdidas familiares o de pareja, y es normal que reaparezcan unas emociones que normalmente están más calmadas, ¿no? Unos sentimientos. Pues, en estos casos es normalizarlo y si de verdad vemos que está siendo un paso hacia atrás, pues explorar, ¿no? Con esa persona qué es lo qué tiene de especial esta fecha, ¿no? Pues en algunos casos, por ejemplo, cómo yo me sentía con esa persona en estas Navidades, ¿no? ¿Qué vínculo especial tenía yo en las fiestas con esta persona? O a veces van a ser recuerdos, otras veces emociones, otras veces viene derivado incluso de momentos de mayor soledad, y esa soledad era algo que yo cubría con esa persona, o momentos de malestar por otras situaciones que no tienen nada que ver, pero que esa persona estaba ahí y que era mi fuente, mi pilar de apoyo, que pues si yo ahora sufro más por esto, vuelvo a resaltar la ausencia de ese pilar de apoyo tan importante que tuve yo en ese momento, ¿no? Claro, ¿cuántas veces romantizamos el pasado? Si es que lo hacemos, no sé si os veis representados, ¿no? Completamente, sí. Es normal. Creo que es la gran trampa de la mente o del recuerdo. Sí, muchas veces duele más la idealización que teníamos que realmente lo que puede ser la pérdida como tal. El imaginarte, pues, esto lo viviría con esa persona así, o antes, y quizá tu recuerdo está muy sugestionado por cosas del presente que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que sería la realidad. Y eso también es muy importante tenerlo muy en cuenta, porque es eso, la idealización puede intensificar más el dolor todavía. Claro, la idealización genera expectativas, claro, que lo hablábamos. Efectivamente. Y cuando no se cumplen las expectativas ya sabemos que viene la frustración. ¿Y cómo se gestiona la frustración?
Hay gente que puede venirle con rabia, con tristeza, con pena. Claro, ¿cómo hacemos para no idealizar y para no? Bueno, al final, muchas veces ¿no? Habrá gente que, o sea, especialmente con los temas del duelo, es algo que me parece en parte sano. Yo creo que la idealización el romantizar el pasado, la idealización, son intrínsecos en las personas y todos lo tenemos en cierta medida. Es algo que tampoco te puedo eliminar yo de un momento a otro, porque ni yo mismo soy capaz. Pero muchas veces el decir familias, ¿no? Personas que dicen que hablan muy bien de esa persona que perdieron y a lo mejor en los 3 últimos años de su vida no mantenían contacto y no se hablaban. Entonces, muchas veces esa idealización es un muro que se pone para no profundizar en cómo realmente era la relación, ¿no? Por eso que es importante nosotros en terapia profundizar en los sentimientos que hay detrás muchas veces de esa idealización. Muchas veces lo que mencionaba antes, ¿no? O desde un pasado no vivido, como me hubiese gustado tener mi infancia con esta persona, a un futuro, cómo me hubiese gustado estar viviendo estas navidades con esta persona. Es algo que, por ejemplo, lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Una técnica que has utilizado de escribir una carta, ¿no? Ajá. Sí. Y qué difícil, ¿eh? Creo que es de las tareas en consulta que, al menos por mi experiencia, las personas más evitativas se ponen como, ¿tengo que hacerlo? Muy difícil. ¿No? Creo que la pregunta, ¿tengo que hacerlo? Ahí está la importancia del vínculo. Claro, Ahí está la importancia del vínculo. Sí. Es que al final, por ejemplo, otro momento muy importante de las Navidades es la compra de los regalos. La tradición aquí en España, pues siempre pensar en regalarle a la familia, que le gustaba, que puede que llegue un año que ya a esa persona no haya que regalarle. Pues algo bastante simbólico que creo que puede ayudar un poco a llenar ese vacío y a sentir que puede seguir con esa tradición es quizá pues escribirle esa carta. Escribir una carta, ponerla en el árbol, igual como si fuera un regalo más, como una tradición, y te puede ayudar a quizás a sobrellevar esa pérdida, porque bueno, al final mantienes como en parte el vínculo, porque es como que sigue presente, le puedes transmitir todo tu pensamiento, emociones, incluso relatarle cosas que hayas vivido este año, cómo estáis planteando de nuevo la Navidad ahora con su ausencia, cómo pues bueno, al final es una manera de desahogarte que hay muchas personas que, lo que tú dices, que le cuesta mucho, no sé, quizás no lo han escrito nunca una carta y dicen, ¿cómo la voy a escribir? Y encima alguien que no la va a llegar a leer, es que no... Suena muy lógico, ¿no? A veces. Sí, pero también vemos en consulta que cuando finalmente dan el paso, acaban agradeciéndolo, de que es algo bastante liberador y que ayuda. Precisamente en esa romantización, esa idealización, ¿qué es lo que veis que de esa romantización e idealización que más suele bloquear? Como si pudiéramos decir, oye, tal y cual, ¿qué es lo que más bloquea? Porque hay temas centrales que a veces se repiten, ¿no? ¿Y qué es lo que creéis que más bloquea? Precisamente nos puede llegar a bloquear a las personas con esa idealización y esa romantización. A veces, ¿qué hacemos? Yo diría que un poco lo que mencionaba antes, que muchas veces surge esa romantización, idealización del pasado con esta persona, ¿no? Como muros para no ver tareas, lo que en una corriente no se le llaman las tareas pendientes. Claro, y yo, y perdona que te corte, precisamente lo planteo porque, claro, imaginemos una historia de violencia familiar. Estoy convencido que muchas personas, en cuanto he mencionado simplemente violencia familiar, pues han recordado muchas situaciones difíciles y tal, pero claro, a la vez un familiar que, la relación era súper complicada, existe el sentimiento contradictorio de que no nos trataba bien. Claro, ¿cómo se maneja precisamente estas situaciones en historias de violencia? ¿No? ¿Cómo cuadrar el punto en el que dice, claro, es que a la vez estoy llorando y, oye, muchas personas en consulta me han dicho, Daniel, no entiendo cómo, estaba como, entre comillas, deseando que un poco parara toda esa parte, me siento mal por pensar que por lo menos ha parado y por lo menos me quedo tranquila, pero a la vez lo estoy pasando mal por la pérdida, ¿verdad? Que qué difíciles son ese tipo de situaciones, no sé qué podéis aportar al respecto. Yo pienso que es clave la aceptación. Aceptar las emociones como
las estés experimentando en el momento. Habrá ¿No verlas como problemáticas? como al final? problema. Eso es, no evitarlas, no decir yo por qué tengo que estar sintiendo o bien rabia hacia esa persona, ya no está, me ha hecho, pero ya, o el decir tengo que sentir este amor aunque me haya hecho. No, habrá momentos en el que tu emoción predominante sea esa rabia, otra en la que pueda ser ese amor o esa idealización por lo que podría haber sido, por lo que habrá momentos que también te ha transmitido amor, cariño, como figura paterna, materna, como hermano. Pues al final la aceptación, saber identificarla y aceptarla. Totalmente de acuerdo, ahí convergen muchísimos, son de los duelos más complicados, Sí, porque total. convergen muchísimos sentimientos y emociones diferentes, ¿no? Desde pues sentimientos de culpa, ya sea por ejemplo que fallezca un padre que te maltrataba tanto a ti como a tu madre, ¿no? Es que, claro, es que yo lo echo de menos, me siento mal, aunque esté muy enfadado con él, me siento mal, entonces siento culpa porque siento que estoy traicionando a mi madre, porque con lo mal que nos ha hecho pasar los dos, ¿cómo puedo estar yo echándolo de menos? Luego, el sentimiento de eso, una mezcla entre incluso un odio que puedas haber generado, ¿no? Porque al final son muchos años de malos tratos. Y qué feo, ¿no? Está de sentir eso, ¿no? Claro, que feo está sentir eso a alguien que ya no está aquí. La culpa por sentir estas emociones que no son agradables, cuando se supone socialmente que tras una pérdida tengo que sentir esa pena, vivir ese sufrimiento. Y luego al revés, ¿no? Y también el decir, pero es que ¿cómo puedo sentirme, cómo puedo echarlo de menos, ¿no? La gente incluso ya mensajes desde fuera, ¿no? Pero si lo único que te había hecho era mal, esto es para mejor. ¿Y por qué me siento entonces que lo echo de menos? Algo que hay que explorar, ¿no? Al final, los vínculos, el apego desde la infancia se generan, queramos o no. Muchas personas, no digo que sean todos los casos, ¿no? Pero muchas personas al final, aunque solo hayan sufrido, o principalmente hayan sufrido malos tratos por parte de un padre, de una madre, de un familiar, siguen teniendo ese vínculo, muchas veces incluso desde una pareja, por ejemplo, ¿no? Los casos de violencia de género, ahí siempre suele haber un factor de refuerzo intermitente en el que yo me acostumbro a que, pese a los malos tratos, a la más mínima recompensa, ya me refuerza ese vínculo que necesito de esta persona. Y es lo que ahí viene tú, ¿no? Lo que has dicho tú de esa aceptación. Bueno, es que tú necesitabas esto de esta persona. También nace pues de cómo podrían profundizar, ¿no? Cómo te hubiese gustado entonces que hubiese acabado la situación, o cómo te hubiese gustado, porque muchas veces son resentimientos, ¿no? De me hubiese gustado haber hecho las paces con esta persona antes de que se fuese. Sí. Aparece en muchas ocasiones, efectivamente, esa parte. Claro, ¿cómo acompañamos en el duelo tanto, bueno, en situaciones más complejas, más difíciles, las que estamos comentando, en situaciones más relativamente normalizadas, salvando lo que significa esta palabra, pero ¿cómo acompañamos a una persona durante el duelo y más en esta fecha? Sí, es que en esta fecha ya no solo son momentos de reuniones con tu familia más cercana, quizás pues la pareja de tu hermano, que también tiene su familia, pues al final podemos estar sentados en una mesa con personas que están viviendo un duelo que tú quizás no compartes ese dolor, porque puede que ni siquiera conocieras a la persona que ha fallecido. ¿Qué ocurre? Yo a veces creo que tratamos de llenar silencio por tal de no incomodar o de no sentirnos incómodos nosotros mismos y decimos, bueno, ¿y cómo puedo yo consolar a esa persona? Frases muy típicas como a él le gustaría que tú estuvieses bien, no te preocupes que el tiempo todo lo cura. Al final son mensajes que transmitimos con toda la buena intención del mundo, pero realmente quizás la otra persona no está interpretando eso. Si tú le dices a él le gustaría que tú estuvieses bien, te puede generar culpa, porque dice, vale, a él le gustaría que yo estuviese bien, pero es que yo no puedo estar bien. ¿Cómo ahora tengo que luchar también para estar bien? O el tiempo todo lo cura. Vale, el tiempo todo lo cura y con tiempo, pero ¿y mientras que pasa ese tiempo, qué hago con mis sentimientos? ¿Qué pasa con el presente? Al final, creo que muchas veces confundimos el tratar de animar con... O no es que lo confundamos, sino que con la buena intención tratamos de animar cuando realmente lo que la persona necesita es un acompañamiento, simplemente una comprensión. Estar ahí, comprender y poco... Estar ahí.
aquí estoy para lo que necesites, si quieres llorar, llora, si quieres que salgamos a dar una vuelta, salimos, y si no, no pasa nada, pero aquí voy a estar. Eso es muy importante a veces, transmitir ese mensaje de simplemente aquí estoy. Tendemos a imponernos nuestras creencias de cómo debería llevarse un duelo. Yo creo que, esto es una opinión más personal, yo creo que desde el desconocimiento de un duelo importante tendemos a imponer esas creencias. Pero es que si encima has vivido un duelo importante, hay una carga aún más subjetiva en el mensaje que le damos a esa persona, que puede ser muy útil o no, o puede ser completamente una espada de doble filo, porque al final esta persona puede tener unas necesidades completamente diferentes de afrontamiento del duelo a las que tú has tenido. Claro. E intentamos, es por eso tan importante lo que estamos hablando siempre, ¿no? Respetar el proceso de esa persona. Y la frase que has dicho tú, ¿qué necesitas tú? Estoy aquí para lo que tú necesites, no para lo que yo necesité en su momento y te lo voy a dar a ti, creyendo que es lo mejor para ti. ¿No? Claro, porque a veces cuando evitamos esos silencios incómodos porque sabes que la persona lo está pasando mal, estamos respondiendo más a un malestar nuestro. Porque me siento mal, porque esa persona no está ahora mismo aquí cómoda, porque, bueno, pues le voy a decir esto. Pues realmente estamos respondiendo más a nosotros que a lo que esa persona puede necesitar. En los duelos, además, yo creo que tenemos dos tipos de apoyo, los apoyos de conexión y de desconexión. Los apoyos de conexión, con los que podemos recordar momentos bonitos o momentos graciosos con esa persona, ¿no? Que nos ayudan, personas que nos ayuden a conectar con la pérdida, ¿no? y hacernos sentir mejor, y personas que nos ayuden a la desconexión, a mero entretenimiento. Es muy fácil, o sea, es muy importante que sepamos diferenciarlos y que cada uno tenga ese rol y aceptemos ese rol. Pues oye, pues mira, pues a lo mejor yo, a lo mejor precisamente con mi madre, si fallece mi padre, con mi madre no puedo tener ese rol de distracción, porque al final los dos estamos igual de afectados. Pues con ella, precisamente, cuando yo lo necesite, en los momentos que necesite, ¿no? Pues me va a ser un apoyo muy importante, pero para conectar con esa pérdida. Y a lo mejor con mi colega, que no tiene nada que ver, no ha sufrido esa pérdida, pues en los momentos de conexión, cuando yo lo necesite, ¿no? Respetando mis tiempos, pues entretenerme, hacer cualquier plan, que también es igual de importante, ¿vale? Claro, si algo caracteriza precisamente los duelos, estamos hablando mucho de los familiares y demás, pero hay duelos de diferentes tipos y, oye, a lo mejor especialmente algunos perfiles son vulnerables. Entonces, no sé qué podéis comentar precisamente de esto. Claro, yo de este asunto, uno de los temas que más me preocupa, ¿no? Y que más importancia doy al trabajar, es cuando, por ejemplo, el duelo fallece el abuelo, digamos, ¿vale? Y quien está teniendo un duelo especialmente complicado es el hijo directo del abuelo, el padre. En este caso, el duelo en los vulnerables, que serían, por ejemplo, los hijos, a cargo de este padre que por las circunstancias de su duelo no está siendo capaz de cumplir con sus funciones educativas o parentales en general, ¿no? Se pueden tener consecuencias muy, muy importantes en la vida del chico, ya sea, por ejemplo, desde la parte emocional, ¿no? Que el chico tiene también su propio proceso de duelo, que muchas veces queda colapsado por el duelo complicado del progenitor, por ejemplo, ¿no? Un niño que no se muestra triste delante del padre por la pérdida de su abuelo, por no preocuparlo, porque ya suficiente tiene el padre, ¿no? O ya esto serían las consecuencias emocionales, pero también incluso comportamentales, y puede surgir incluso un cambio de rol, en el que los hijos se conviertan en cuidadores y los padres en cuidados, ¿no? Ya que papá, no te preocupes, tú quédate ahí en el sofá, yo voy a hacer de comer, yo voy a cocinar, es que no puedo quedar hoy con mis amigos, un adolescente, por ejemplo, no puedo quedar hoy con mis amigos porque mi padre está mal y no quiero dejarlo solo porque está mal últimamente, ¿no? Y ahí que son algo que parece inofensivo de primera y que parecen gestos muy bonitos que lo son, ¿no? Por parte del niño, pero que cuando estos duelos se alargan, se convierte más complicado, este cambio de toma de roles, ¿no? Tiene consecuencias muy, muy graves en lo que es el futuro de las personas vulnerables. También, a ver, siempre tendemos a vincular los duelos, ¿no? Con pérdidas físicas, de que la persona pues ya no está entre nosotros. Pero bueno, realmente duelo como tal significa pues la ruptura de un vínculo muy significativo. Hay muchos tipos de duelo.
También se me ocurre, hablando también de cómo estos procesos pueden llevar niños, ¿no? Cuando ya casos más relacionados quizá con lo que yo puedo dominar bastante, que es el tema de las separaciones ¡Guau! Qué difícil. en un matrimonio. Claro, ahí hay un cambio de todo. Los niños están acostumbrados a pasar las navidades con papá y con mamá, en casa de los abuelos, y quizás llegan unas navidades que papá y mamá se han separado y ya no ven a papá o ya no ven a mamá. Y ya esa silla está vacía. Esas tradiciones ya no se repiten. ¿Cómo lo viven ellos? Por eso también muchas veces pues, vemos en consulta pues, niños que tienen muchísima rabia, que son muy disruptores a la hora de relaciones sociales, en el colegio, que sacaban muy buenas notas y ya de repente no las sacan. ¿Qué ha ocurrido con esos niños? Pues que al final tienen una explosión emocional tan grande que no son capaces, por su nivel madurativo y demás, no son capaces quizás de gestionarlas adecuadamente y todo puede venir derivado pues de estas separaciones, de cómo se gestionan fechas tan señaladas como son las navidades y lo importante que son para los niños las navidades, su familia, felices, Claro. los regalos y claro, saber gestionar adecuadamente estas fechas es muy importante para evitar, como ya decimos, pues todas esas secuelas emocionales en los niños. Claro, yo me planteaba precisamente, Nazaret, cómo puede afectar, quizá a lo mejor la palabra no es más adecuada, pero muchas veces coloquialmente todo el mundo nos entiende mejor, cómo puede afectar el ego de los padres precisamente a la adaptación de los menores Sí. en estas situaciones, porque es verdad que cada uno se monta en el burro y aquí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar ese ego de los padres a este tipo de situaciones? Pues afecta por completo, porque también es verdad que vivimos esta fecha, pues no, a ti te toca el 24, a mí el 25, y a ti el 31, a mí el 1, y luego, y esto está así, y hay muchos padres que mantienen mucha rigidez, no son flexibles a la hora de decir, bueno, y si mantenemos quizás unas actividades en común para que los niños pues no noten tanto la diferencia de unos años con otros años, eso sería pues lo ideal, ¿no? Las separaciones más conciliadoras que pueden haber, respetando sobre todo pues, el bienestar de los niños. Pero es lo que tú dices, no son para nada la mayoría y los padres suelen actuar desde ese egoísmo. Pues claro, las consecuencias que tienen en los niños, pues como ya he mencionado anteriormente, pues pueden ser eso, sobre todo emocionales. Y en cuanto a comportamiento, ahí es cuando empezamos a ver los cambios cuando son niños, pues sobre todo podemos ver unos cambios emocionales en cuanto a rabieta, ¿no? Que muchas veces vemos que los padres es que a la nada salta, es que está todo el rato llorando, está todo el rato gritando, no se puede hablar con él. Y en los adolescentes pues suelen ser más consecuencias de aislamiento social. Suelen ser más consecuencias pues eso de quizás más. También podemos encontrar adolescentes que son unos llantos más recurrentes, que mantienen mucha rabia hacia sus padres por cómo les ha hecho sentir, porque al final es eso, los padres egoístamente quizás pueden ver la separación como un momento liberador de yo ahora estoy muy bien y así vamos a seguir porque yo me encuentro muy bien porque me he liberado de una relación que me estaba atormentando. Pero claro, quizás para esos hijos no era una tortura esa relación, sino que tenían al padre y a la madre y los dos quizás le daban cariño, le daban amor, pues ahora esa parte ya no la tienen, ese vínculo lo han perdido. ¿Qué recomiendas precisamente desde tu parte de mediación familiar? Oye, ¿qué recomiendas a estos padres? Es decir, ¿cuál es o qué pauta precisamente de vital importancia con respecto a estas situaciones que tienen que dar? A ver, yo quizás que sea un poco pesada con este tema, pero para mí la comunicación es que es fundamental. Es que la comunicación creo que... Y si no quieren tener a los padres, ¿qué hacen? Porque no, porque me ha hecho, porque tal. Con el dedo acusador, que yo lo voy a ver en consulta. No está la otra parte, pero veo el dedo acusador, sí, ¿no? ¿Y qué hacen? De solo me ha hecho daño a mí. Claro. Yo no he hecho daño, solo lo he recibido yo ese daño. Claro. Pues que es súper importante liberar toda esa carga que tengamos, esa mochila que tenemos tan pesada del daño que hayamos recibido o incluso la culpa también por haber, porque también hemos visto casos, ¿no? De que son conscientes de que han hecho daño y quizás es más difícil mantener esa conversación por tener que pedir perdón o por tener que reconocer algunos fallos o por tener que reconocer que han hecho ese daño. Es muy complicado dar ese paso y
por eso se mantiene esa posición de egoísta de no, yo me sigo aquí, porque es más difícil afrontarlo que seguir manteniendo esa actitud. Ujú. Claro, y Nazaret, hago una pregunta muy difícil. ¿Hay que perdonar? Hay que perdonar entonces. No sé si lo saco yo de conclusión de lo que has podido decir, pero hay que perdonar a la otra parte, entonces, aunque haya habido una infidelidad, haya habido lo que sea. Incluso una violencia. ¿Y qué es perdonar? Claro, que es perdonar. Que es perdonar, me lo has devuelto, ¿eh? Pero... ¿Qué es perdonar? Es que no es una pregunta muy común. Pues le perdono y sigue todo tan normal. Claro, le perdono y ya tenemos que... Claro, yo planteaba desde la separación. Hablabas de un odio que bloquea. Sí. Y al final el odio que bloquea se resuelve con perdón o de otra forma, ¿no? Yo creo que el odio se resuelve con sinceridad. Con sinceridad. Sí. Creo que cuando eres capaz de... te transmiten y tú sientes que la otra persona está siendo sincera, incluso aunque esté reconociendo que te ha hecho daño, que el perdón es real, entonces creo que sí que, por ejemplo, en casos de mediación, pues puede seguir todo mucho más fluido, o si hay matrimonios que no acuden a mediación, pero toman ese paso de hablar y de querer perdonar, y cuando la persona transmite que es sincero, creo que eso es lo que marca la diferencia. Sabemos que hay perdones que, bueno, hay disculpas que no son sinceras, sí. Y eso se siente. Y sobre todo cuando son en parejas que se conocen, al final pues no es un desconocido, tú sabes cuando algo es de verdad y cuando no. Pues creo que la sinceridad es clave. Y el ser, al final siempre creemos que las conversaciones van a llevar a un conflicto. Pero realmente si se sabe conversar bien, si se sabe decir los sentimientos y hablar de una forma adecuada, el punto en cómo se encuentra. Es difícil, porque obviamente mantener conversaciones incómodas a nadie le resulta fácil, pero acaba encontrándose el punto en común. ¿Qué otro tipo de duelos encontrar, aparte de los más comunes que hemos comentado? Por ejemplo, un duelo también que ahora en estas fiestas puede afectar mucho es algo tan simple como una mudanza. Quiero decir, ya sea porque te tienes que ir a estudiar a otro sitro, a otro país, porque a tu padre, claro, a un niño, su padre lo han mandado a otra comunidad autónoma, un duelo que es la pérdida al final de un hogar, un tipo de pérdida. En esta fiesta se ve más acrecentado porque de todo aquello con lo que tú de lo que estás rodeado y de lo que estás acostumbrado a todas las actividades que estás acostumbrado a hacer en las fiestas, ahora te puedes haber ido mucho más lejos de tu familia, son unos cambios muy muy grandes, especialmente en estas fiestas, ¿no? Reestructurar completamente todo lo que significa la Navidad en ese momento. Sí. ¿Algún otro tipo de duelo? Que a veces, no sé, hay muchos tipos, ¿no? Mascotas, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre a veces lo mal que se vive como si fuera una persona más. Total. Sí. Total. Y también es muy importante no minimizar ese daño. Porque hay veces que quizás personas que no tienen mascota o quizás personas que tienen mascota pero no tienen ese sentimiento tan marcado, ¿no? O tan presente, pueden minimizar el dolor que otra persona esté atravesando por esa pérdida, cuando realmente el amor que se siente hacia una mascota, hacia una persona, es amor incondicional. Y el dolor pues, puede existir, igual que con una persona, y es muy importante validar y dejar y aceptar también que otra persona pues sienta esa pérdida con tanto dolor. Claro, llegan precisamente estas fechas y si algo precisamente hace difícil el duelo es la primera vez de todo, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder en esta primera vez que podáis precisamente aportar de lo que os habéis encontrado? Mucho desorden, ¿no? Caos, muchísimo miedo. Especial, yo creo que la emoción que más predomina es el miedo y la inseguridad. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cómo voy a afrontar yo esto? Eso al final son emociones que se combaten desde la organización, ¿no? Y lo que mencionaste antes, sí, de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en las familias ahora que ha fallecido, después de que fallezca alguien,
comunicarnos, ¿vale? ¿Cómo nos vamos a organizar estas navidades? ¿Lo seguimos haciendo en casa de los abuelos? ¿O lo queréis que lo hagamos en casa de este familiar en concreto? Yo creo que quizás esos son los sentimientos que más predominan. Ujú. Sí. Intentamos hacer como si nada hubiese pasado, intentamos seguir con la vida, intentamos mantener la rutina, por tal de no aceptar esa emoción y de no aceptar el proceso en sí que conlleva la pérdida. Igual de malo o igual de doloroso que puede ser estar cada día recordando y anclado, digamos, a ese pasado, también puede ser hacer como si eso no hubiese ocurrido. Y al final, pues yo creo que con esas conversaciones en un día normal es cuando hay que hablarlo y ver cómo esas primeras navidades o esas primeras fechas se van a vivir. Ujú. Bueno, por aquí el podcast el tercer capítulo, ¿no? Y ya último, muchas gracias por vuestra colaboración, Manuel, gracias a ti, gracias a ti también, Nazaret. Encantado. Y pondremos más ideas al final a hacer lo mismo de este proyecto, pero de temas muy distintos que han ido surgiendo también a lo largo de los podcasts. Gracias a ustedes por dedicarnos parte de vuestro tiempo, que al final creo que el tiempo es muy, muy valioso. Y ante cualquier consulta, quedamos por aquí en el Centro de Psicología de Psico Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias.